Hola Luqui, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno que estén bien. Muy bien, vamos. Ignacio, qué bueno que estás, Ignacio, te había extrañado tanto, Ignacio. No sé, ¿Qué le pasaba a don Ignacio? razones desconocidas. Pucha, faltaste tantos días, Ignacio, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero por lo menos hice todas las tareas de esta semana. Perfecto. Ah, profe, Hola, Antu, ¿cómo estás? bien. Qué bueno, me parece. Qué bueno, Ignacio, que puedes volver a conectarte. Me parece súper bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar un ratito a ver si alguien más se une, chiquillos. Vamos en 19 recién. Estoy sin cámara, aparentemente. Déjenme ver cómo suena ese problema. Ahí sí. Muy bien. Ahí sí que nos vemos. Ahora sí. Muy bien. Como les decía, vamos a esperar un ratito, 3 minutitos, y comenzamos con la clase de hoy, que es la última clase antes de la prueba que vamos a tener la próxima semana. No, nos queda una clase más antes de la prueba. Buenos días, profesora. Hola, buenos días, Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, mi amor. Hola, Lucky. Lucky no tiene micrófono hoy día. Se quedó sin micrófono. Ahí llegó Mara. Muy bien. Excelente, Juan Cristóbal. Perfecto. Quedan 2 minutitos para que comencemos. Vamos a dar esos 2 minutitos para ver si alguien más se une. Perfecto. Supongo que a todos les llegaron mis correos de DICOM, los que deben trabajitos, y las felicitaciones a las personas que tienen todo al día. Sí, a mí sí me llegó, profe. Muy bien, Gracias. excelente. Agustina levantó la manito. Sí, profe, es que tengo una duda, Dime. porque a mí me mandó el correo diciendo que me falta la semana 8, ¿Ya? pero creo que la semana 8 tuvimos las pruebas. Pero hicimos Y una clase. sí, pero creo que era de repaso. ¿Ya? ¿Eso lo tengo que mandar? Porque no tengo más tareas de la semana 8. En la semana 8 hicimos un repaso, pero hicimos una actividad también. Esa actividad tienes que mandarme. Ah, ya, ya. ¿Ya? Esa. Muy bien, queda un minutito. Un minutito y empezamos. Muy bien. Listo, vamos a comenzar entonces. Buenos días a los que vienen recién llegando. Vamos a comenzar esta segunda clase de la semana 11, no 12, 11. Y vamos a repasar un poquitito o vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que tenía que ver con el proceso de evangelización de los españoles a las culturas americanas que existían en este continente antes de la llegada de ellos, ¿cierto? Vimos que fue un proceso bastante traumático para esas sociedades que ya tenían un tipo de religión que estaba basada en la adoración a la naturaleza, ¿cierto? A las fuerzas de la naturaleza. Sus dioses tenían que ver con las fuerzas naturales, como el rayo, como los animales que los rodeaban, en fin. Ellos ya tenían ese tipo de religión, de adoración, de idolatría para los españoles. Y cuando estos llegaron desde España, trataron de imponer su visión sobre el catolicismo para los españoles. Los
los indígenas eran bárbaros, ya eran personas que no tenían ningún tipo de cultura, no tomaron en cuenta que sí tenían una cultura, pero que era diferente a la de ellos. Impusieron sus formas de ver la religión, sus formas de ver la vida en sociedad. Vimos también los roles de mujeres y de hombres dentro de esta sociedad. Vimos que la sociedad indígena era igualitaria, ¿cierto? Hombres y mujeres tenían la misma importancia. En cambio, cuando llegaron los españoles, impusieron su mirada patriarcal de la sociedad, donde el hombre tenía un papel preponderante y la mujer se encontraba bajo esa autoridad, ¿cierto? Bajo la autoridad del hombre. Hoy vamos a ver cómo estaba organizada la sociedad en cuanto a clases, ¿ya? Y vamos para eso a observar un Power que voy a presentar ahora. Espero que pongan mucha atención y que noten si es que tienen alguna duda para que lo veamos al concluir esta presentación, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces. Entonces, nuestro objetivo de hoy es conocer la conformación de la sociedad estamental en la colonia. Vamos a ver por qué se le llama sociedad estamental. Antes de comenzar, tenemos que tener algunos conceptos claros para que todo lo que hablemos podamos entenderlo de mejor manera. Tenemos que lo que es la estratificación. La estratificación es el establecimiento de un orden basado en niveles diferenciados de grupos sociales, lo que llamamos la pirámide social, ¿cierto? Grupos bien definidos, con ciertas características cada uno, y que van desde la base hacia arriba, con la forma de una pirámide. ¿Qué es lo que es un estamento? Es la división social basada en el origen de familia, propio del feudalismo y del antiguo régimen. ¿Se acuerda que vimos eso? Antiguo régimen, estamos hablando de toda la forma de gobernar que tenía el Imperio Romano de Occidente. Pigmentocracia. ¿Qué es lo que es la pigmentocracia? Pigmento es color y cracia es el gobierno. Veamos, es la forma de estratificación social basada en el color de la piel. Es decir, todo lo que veamos hoy, cómo estaba organizada la pirámide social, tenía que ver mucho con el color de la piel de la persona. ¿Qué es lo que es el estatus? Es la posición que ocupa una persona dentro de la sociedad o grupo social, ¿ya? ¿Y qué es lo que es una casta? Es un grupo social en un sistema de organización que jerarquiza a la población según su nacimiento y origen étnico. Eso es una casta, ¿ya? Cuando hablamos de casta, estamos hablando de personas que nacen dentro de la misma raza y tienen el mismo origen, ¿ya? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Revísenlo. Sí, la Martina, de hecho, le iba a decir ahora. Ya, perfecto. En un inicio, la corona intentó establecer en América una estricta separación entre los españoles y los indígenas. Sin embargo, en la práctica, este plan de segregación de la población no fue posible, pues tempranamente ambos grupos, es decir, los españoles y los indígenas, mantuvieron contactos frecuentes y cotidianos. Desde comienzos del siglo XVI, a estos dos grupos se sumó la población africana, ¿ya? Entonces teníamos españoles, indígenas y africanos. ¿Quiénes eran esta población africana? Migrantes forzados traídos a América en calidad de esclavos. De esta forma, españoles, indígenas y africanos, con sus similitudes y sus diferencias, experimentaron todo tipo de contactos e intercambios. Para mantener la preeminencia, es decir, la importancia o la relevancia de la población europea por sobre las otras, los colonizadores establecieron en América
una forma de estratificación estamental y jerárquica, basada en las diferencias y la segregación que proporcionaban el linaje familiar, el lugar de nacimiento, la apariencia física y el color de la piel, lo cual dio origen a una sociedad pigmentocrática o basada en la pigmentocracia. Estos estatus diferenciados fueron formalizados por la corona española, acostumbrada a marcar distinciones sociales al interior de la población para reforzar el orden jerárquico y mantener el sistema colonial imperante. Este sistema es conocido como sociedad de castas. A los españoles les interesaba mantener su predominancia, no les gustaba la idea de la mezcla, porque en eso veían un gran peligro en cuanto a el dominio que ejercían sobre las personas que estaban siendo colonizados. Vamos a ver un video. Yo voy a silenciar mi micrófono por un momento para que podamos verlo sin problemas. Hola, profe. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano.
La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Muy bien, chiquillos. Ahí tenemos un pequeño resumen de lo que eran las clases sociales dentro de América, ¿sí? En la conquista. Vamos a terminar de ver el Power ahora. Vamos a terminar de ver el Power. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien. Qué bueno, me parece estupendo. La organización social, entonces, el periodo colonial. En el periodo colonial se forjaron los primeros rasgos que comenzaron a conformar nuestra identidad como americanos, lo que dio paso a una sociedad que comenzaba a ordenarse tanto en el aspecto político, económico, social y cultural. Sociedad étnica colonial. ¿Por qué étnica? Porque estaba basada en la raza, ¿cierto? Uno de los elementos centrales de la configuración social americana fue el color de la piel, la pigmentocracia. Al adquirir ciertos rasgos europeos significaba el ocupar un lugar de privilegio en la sociedad colonial. En contraposición, el presentar rasgos indígenas y africanos significaba ocupar los estratos bajos de la sociedad colonial. El estamento español, vamos a ver de qué se trataba. En una posición superior se encontraban los españoles, que fueron un grupo reducido y que se renovaba constantemente a través de la llegada de diferentes funcionarios administrativos, militares, comerciantes y religiosos al continente, y también estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, los que se dividieron según su poder político y económico. Luego se ubicaron los españoles y criollos que no poseían fortunas y que se ganaban la vida como mineros, pequeños comerciantes, artesanos, granjeros o soldados. Los indígenas podían disfrutar de sus propios bienes, cultivar sus tierras, criar ganados y comerciar sin las restricciones impuestas a los mestizos, mulatos o negros. En efecto, la nobleza aborigen se relacionó con los grupos dirigentes hispanos y pudo conservar ciertos privilegios. Solo la nobleza aborigen, es decir, los grandes, los que mandaban a los indios, ya a la gente que era originaria de este lugar, no cualquier indígena. Así, por ejemplo, estaban exentos de los pagos de tributos y sus hijos fueron educados en colegios especiales vinculados a las órdenes religiosas. Por su parte, los negros, en la base de la estratificación social estaban los negros traídos como esclavos, los que eran considerados propiedades de sus amos. No se les daba el derecho a la libertad, no se les pagaba por su trabajo y sus hijos eran también esclavos. Tuvieron muchas limitaciones como prohibición de portar armas, andar de noche por las ciudades, montar a caballo o tener indígenas a su servicio. Aunque en algunos casos el tipo de trabajo que desempeñaban presentaba una posición social superior a la del indígena, por ejemplo, como trabajador de la casa o mayordomo. El mestizo, ¿ya? Es decir, la mezcla de alguna de estas tres razas. Desde el principio de la colonia apareció un nuevo grupo social, los hijos de la unión de un hombre y una mujer de diferente raza. A los hijos de blancos con indias o de indios con blancas se les llamó mestizo. Su origen bicultural, español, indígena, les dificultó su integración social ya que no pertenecían a ningún grupo étnico en particular, pero paulatinamente su número se constituiría en el más numeroso. Muchos de ellos estaban constantemente buscando trabajo como jornalero, ya que no poseían uno estable. Algunos se dedicaban a la artesanía como plateros,
zapateros, sastres y costureras, tejedores, sombrereras o alfareros. Otros eran pequeños comerciantes o como arrieros y cargueros, carboneros y carboneras, aguadores, en fin. Otros vivían en el campo como peones de las haciendas y el resto trabajaba en las minas, es decir, tenían un sinnúmero de oficios. ¿Cómo estaba organizada esta pirámide estamental de la sociedad colonial? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Desde el número más numeroso, que estaba compuesto por indígenas y mulatos. Los indígenas ocupaban el último lugar en la escala social. Luego de la crisis demográfica del siglo XVI, en el siglo XVIII, los pueblos originarios lograron recuperar parte de su población. Muchos son víctimas del desprecio social. Algunos se habían refugiado en el sur del Biobío, viviendo autónomamente. Junto a los indígenas se encontraban los mulatos. Todos ellos realizaban tareas de servicio doméstico y de transporte de agua, ya que eran los aguadores. Mestizos, un poquitito más arriba, y un grupo también bastante numeroso. En el tercer peldaño se encontraban los mestizos, grupo étnico que en el siglo XVIII se convirtió en sector mayoritario. Tenían prohibido ser funcionarios públicos y militares. Algunos fueron artesanos y comerciantes, pero la mayoría trabajaba la tierra como inquilinos y peones. También podían ingresar al clero, es decir, a la iglesia. Un amplio sector vivía marginalmente vagabundeando por ciudades y campos. Criollos. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. Heredaron tierras y eran propietarios de las principales haciendas y formaron parte de la aristocracia criolla. Por último, en la punta de esta pirámide social tenemos a los españoles, también llamados peninsulares. En la parte superior se encontraban los españoles, que eran funcionarios o representantes del rey, y también autoridades de la Iglesia Católica. Constituían un grupo privilegiado y de poder. No pagaban ningún tipo de impuesto y tenían los cargos más altos dentro de la organización colonial. Algunos de los estamentos sociales los tenemos aquí caracterizados según su vestimenta. Tenemos los españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas y los mulatos. Y acá tenemos las mezclas del mestizaje en América, es decir, cómo se dio origen a nuestra identidad, a nuestra raza, en el fondo. Cuando se mezclaba un español con una indígena o un indígena con una española, nacía un mestizo, ¿cierto? Esa era la denominación que se le daba. Cuando un español se mezclaba con un negro o una española con un negro, se daba origen a un mulato, ¿ya? Que era la mezcla de razas negra y blanca. Y cuando un negro o una negra se mezclaba con un indígena, daba origen a un sambo, ¿ya? Que también tenía bastantes características parecidas a los negros. Tenemos acá una pintura que nos da a conocer algunas de las mezclas de razas que se dieron en esta sociedad colonial. Ya tenemos acá, podríamos decir, peninsulares, tenemos acá mestizos, acá también tenemos mestizos y acá tenemos mulatos o indígenas. ¿Cuál es la actividad que van a hacer ustedes? Contestar las preguntas 1, 2 y 3 de la página 81. Ya, esa es la actividad que vamos a realizar Profe, hoy. Dígame, hijo. a mí de ayer teníamos que responder 5 preguntas, a mí me faltó la última, que la responderé más después. Bueno, mi amor. No la pude responder. Ayer la quería responder y... Lo importante es que la responda. Tengo muchas cosas que hacer. Ok, lo importante es que la responda porque algunas de esas preguntas pueden salir en la prueba que vamos a tener el próximo miércoles. ¿Ya?
En la página 81 van a encontrar 4 preguntas. Tienen que contestar solo hasta la 3. 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué dicen estas preguntas? Acá tenemos 4 documentos. Tenemos 3 fuentes escritas y una fuente pictórica, que es una pintura, obviamente. Tienen que observarlas, tienen que leer algunos de estos documentos y contestar las preguntas. Por ejemplo, dice la número 1, ¿cómo se refleja la sociedad de castas en el documento B y C? Es decir, tengo que leer el documento B y el documento C y ahí explicar por qué o cómo se refleja la sociedad de castas. Recuerden que las castas eran razas, que era la estratificación de la sociedad a raíz de la raza de una persona, ¿ya? ¿Cómo se refleja eso en estos 2 documentos, en el B y en el C? Luego, la número 2 dice, describan la pintura A. Tenemos ahí la fuente pictográfica, ¿cierto? Y luego responda. Después de describirla, tienen que responder. ¿De qué manera la pintura refleja lo señalado por Araya y Valenzuela? Araya y Valenzuela son los que escribieron el documento C. Entonces, ¿cómo lo que dice el documento C está reflejado en la pintura? Eso es lo que tienen que responder en la 2. Y en la 3 dice, a partir de la fuente D, de dedo, ¿de qué manera se lograba avanzar en la estratificación estamental colonial? ¿Qué similitudes y diferencias existen respecto a la actualidad? Ahí hay 2 preguntas. ¿Cómo se avanzaba en ese tipo de sociedad? Y si acaso hay alguna similitud o diferencia con la sociedad actual. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, muy bien. Hagamos la actividad entonces. Si hay alguna duda, me pregunta. Profe, en esta semana se sigue mandando la No, mi evidencia, amor. ¿cierto? No, ya mi no. amor, la semana pasada fue la última semana en la que enviamos evidencia. Ok, ya. Los que no han enviado, obviamente, tienen que ponerse al día. Gracias, Santo, por poner el objetivo en el chat. De hecho, lo había puesto ya hace rato el objetivo. Qué bueno, muchas gracias. Antu, Ignacio, máquina. Ya, vamos a pasar lista mientras ustedes realizan la actividad. Vamos a ver. Profesora, Dígame, hijo. ¿se debe poner la pregunta? Lo tienen en el libro, así que no es necesario. Ok, profesora. Agustina Abarca, póngale la... Presente. Ya, Agustina. Juan Cristóbal, pon la página así para que sepas dónde está la pregunta cuando tengas que estudiar. Martina Acevedo. La Martina parece que no pasa nada con venir a clases. Diego Aguilera. Diego Aguilera. ¿Está Diego? Lo veo en la lista, pero no me contesta. Don Diego. Diego a la 1. Diego a las 2. Diego a las 3. No está. Se quedó dormido el Diego. Me encantó cómo contó la profe. Paulina Almeida. Presente. Muy bien, Pauli. Tomás Arce. Tomás Arce. No está el Tommy. Sofía Baczynski. Sofía Baczynski. Tercer llamado, Sofía Baczynski. No está la Sofía Baczynski. Otra más que dejó
el computador conectado y siguió durmiendo. Bárbara Bustamante. Bárbara Bustamante no está. Bastián Bustamante. Bastián Bustamante. Bastián Bustamante a la 1. Bastián Bustamante a las 2. Bastián Bustamante a las 3. Tampoco está el Bastián. Tenía mucho sueño hoy día, parece. Es que, profe, parece que le andan haciendo caso ahora a los profes, porque antes los profes decían, la casa es para dormir, el colegio es para estudiar. Como ahora están en la casa. Claro. No hace mucho Buen la chiste, Julián. Mateo Carancio. Ahí está el Bastián, po. ¿Qué pasó, profe? Estoy pasando lista, pues, Bastián. Despierta, pues, Bastián. Ya. Te voy a poner presente, solo por eso. Mateo Carancio. Mateo Carancio. Mateo también se quedó dormido el Mateo. Mateo a la 1. Mateo a las 2. Mateo a las 3. Tampoco está el Mateo. Agustina Catalán. Presente. Ella sí que está despierta, muy bien. Juan Cristóbal está ahí. Benjamín Cosio. Benjamín parece que... Bien, Benjamín. Ahí está atento Benjamín. Muy bien. Benjamín Daza. También está atento ahí el Benja. Muy bien. Lucas Fuensalida. Lucky. Ahí está el Lucky. Muy bien. Atento también. Martina Galás. Martina Galás. Por el chat, profe. A ver. Muy bien, Martina también está atenta ahí. Karina Garcés. Presente. Muy bien, Karina. Ignacio González. Bien, está presente el Ignacio. Por fin. Lisette Jara. Lisette, ahí está la Lisette. Muy bien. Valentina León. También en el chat. Muy bien. Están todos mudos hoy día. Isidora Malgue. Presente. Muy bien, Isidora. Qué bueno escuchar una voz. Vicente Martínez. Presente. Muy bien, Vicente. Diego Medina. Ahí está el Diego presente. Diego Moraga. Muy bien. Agustín Miller. Don Agustín Miller. No está Agustín. No está Agustín. Mara Orellana. Presente, profe. Muy bien, Mara. Agustina Ortiz. Presente. Perfecto. Luis Pino. Luis Pino. En el chat. Muy bien, Luis. Denis Quiroz. Denis Quiroz. No está el Denis. Julián Rojas. Presente, profesora. Muy bien, don Julián. Denise Seguel. Presente. ¡Oh! De ultratumba, Denise. Es que, profe, tengo sueño. Pero está presente, muy bien. Ahí. Tómate el café, po, Denise. Con las botas puestas. Muy bien, Denise. Catalina Sepúlveda. Catalina Sepúlveda. Parece que está en el chat la Cata. Muy bien, Cata. Raúl Silva. Presente, profe. Muy bien, Raúl. Colomba. Ah, la Colomba está enfermita. Ámbar Toledo. Muy bien, ahí en el chat. Donantu, lo veo ahí, muy bien. Profe, el Mateo le escribió que estaba en el baño. El Mateo, pucha, el Mateo. Ya, Mateo, te voy a dejar presente solo por eso. Profe, al Mateo ahora se está muriendo de la risa. Porque no Ya. puso jajajajaja, puso...
Vicente Vázquez. Presente, acá Muy, estoy. muy bien, Vicente. Excelente, como siempre. Bárbara Vergara. Barbarita Vergara está por ahí. Presente. Muy bien, Bárbara. Constanza Vidal. Presente. Muy bien, también de Ultratumba la Connie. Y Constanza Espinosa. Presente. Muy bien, ahí un poquitito más animada la voz de la Connie Espinosa. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna. Muy bien, excelente. No, yo soy profe, yo soy profe. Dígame. Que la 1 dice cómo se refleja la sociedad de castas en el documento BASE. ¿A qué se refería castas? Razas, Ya. razas. Antofagasta es un lugar. Mm. Es la organización de la sociedad a raíz de la raza de las personas. Eso es. Ah, es como la sociedad del mestizaje, algo así. Claro, claro. O sea, Mientras, el documento ve mientras entero. más blanco eras, más arriba Ah, era tu privilegios posición. tenías. Era tu ¿Y por qué posición. odiaban a los vampiros entonces? ¿Cómo, Julián? ¿Por Que qué la- odiaban a los vampiros? Ay, Julián. Esos no entraban en la sociedad. no Ah, salían en el día, por eso no Pero, gobernaban. profe, ya. muy blancos. Así Claro, donde estoy yo. Pálidos. Así. estamos todos pálidos donde estamos todos encerrados. Todos Así. nos falta vitamina D. Sí, es Este verdad. tono. Sí. Es verdad, yo voy a empezar a comer un poco más seguido naranja. Sí, es Porque increíble. Increíble, estamos todos con deficiencia de vitamina D. Ya, concéntrense y trabajen. Muy bien. Ignacio, para que no te dé sueño, mantén la cortina abierta. Es que entra frío. Ah, entonces ciérrala. Y tómate un cafecito. Cierra la ventana. Abre las cortinas. profe me hizo un café, ahora sí puedo seguir con la actividad. Me parece súper bien. Súper bien. Así puede funcionar mejor. Muy bien. Sí, pero sigo con sueño. Sí, pues si no es mágico. Profe, Ayuda, pero no es mágico. Dígame. me voy a cambiar de al computador. Bueno, mi amor.
Recuerden que el miércoles tenemos evaluación con todo lo que hemos visto ¿Qué, profe? de la organización colonial. El próximo miércoles tenemos prueba. Yo ayer les envié a sus correos institucionales el evento, es decir, la fecha de la prueba. Sí, podría ser esa la respuesta, Lucas. Pero recuerda que tienes que responder con lo que dice el documento B y C. No es con lo que tú pienses. Ahí dice, a raíz del documento C, B y C. Profe, Dígame. no entendí la 3. La 3 dice, a partir de la fuente D, es decir, lo que escriben los señores Margulis y Urresti, ¿de qué manera se lograba avanzar en la estratificación estamental? Es decir, cómo se pasaba de una clase a otra, si es que se podía avanzar. ¿Y qué similitudes o diferencias hay con la sociedad de ahora? ¿Se mantienen esas mismas formas o han cambiado? Ah, ya. Escuché por ahí una notificación de Duolingo. No, era un mensaje. Ah, ok. Profe, la 2 dice al final de qué manera la pintura refleja lo señalado por Araya y Valenzuela. ¿Y son del documento C? Sí. Ya, porque ahí dice esos apellidos, no son nombres. Sí, mi amor, eso es. Profe, no como en clase. No estoy comiendo, estoy tomando tecito. Solo tecito. Sí, mi amor, pirámide social. Profe, terminé.
Perfecto, Raúl, seco, muy bien. ¿Puedo dormir? ¿Ah? ¿Puedo dormir? No, no duerma, no sea fresco. No, porque después hay que comprobar. Claro, hay que revisar. Excelente. Son las 9:17, en 3 minutos más comenzamos a revisar. 9:20 comenzamos a revisar. ¿Tú no piensas cortarte el pelo? ¿Profe me habló? ¿Sí? ¿No piensas cortarte el pelo? No, jamás en la vida. ¿No? ¿Te gusta el pelo largo? Sí, ¿o no? Sí, buena. Eso sí, que cuando yo despierto toda la cara tapa de pelo. Ah, ya. Ah, ¿y lo quieres tener mucho más largo? Sí, ¿cómo no? Ah, ya. Buena. A mí nunca me gusta el pelo corto. ¿No? No, No. no recuerdo haberte visto con el pelo corto. Pero yo tengo fotos de pelo corto. ¿Sí? ¿Tienes Sí, fotos? él antes tenía el pelo corto, lo tenía casi, Era más como, más o menos tipo melena. más o menos así como lo tengo yo, pero ahora, en Ah, este ya. momento, Ahora, ya en mi habitación está tengo ordenado. fotos de cuando yo todavía no iba al colegio, del 2013 y 2014. En Ya. la que el 2013 yo tenía mucho pelo, casi como esto, un poco más corto, como hasta ahí. Ya. Pero luego al siguiente año mi mamá decidió cortármelo y lo tenía más corto. Ah, ya. Yo, profe, Y desde entonces cuando no iba me al lo he colegio cortado. era antes con el pelo largo. ¿Sí? Sí, me nombraron el Pokémon pelo. Yo tampoco puedo cortarme el pelo porque mi pelo parecería una mopa. Tengo mucho pelo. Ahora me lo corté y parezco un hongo, no sé. Parezco un honguito de Mario Bros. A ver, A ver. A ver, Juan, eso entiendo. Yo no me han cortado el pelo por 7 meses. por 7 meses. Pero no te ha crecido mucho, Ignacio. 1 año y medio. Eso es lo A mí no me lo han cortado, creo que eso es desde lo- hace más de 2 años. Sí, eso porque es lo que se nota si estoy desde Tú esta llevas como 2 años y medio o Ah, algo de ahí. sí, porque cuando fueron a Europa ahí ya no te lo cortaste más, po. Cuando No. volvieron. Ah, sí. Así es. Raúl, tienes tu manito arriba, ¿necesitas decir algo? Imagínense cuántas veces me tengo que lavar con pelo, Ah, cuánto sí, me se me tardo. quedó. Oh, se te había quedado arriba, muy bien. Perfecto, Vicente, muy bien. Sí, sí, Lucas. Sí, Lucas, es esa misma. Ya, vamos a empezar a revisar. Dice, ¿cómo se refleja la sociedad de castas en los documentos B y C? Vamos a ver qué dice el A documento mí, B. profe, a mí solo me falta la 3. Ya, perfecto. A mí la primera. Vamos a ver qué dice el documento B. Dice, esquemáticamente puede decirse que la cúspide de la estructura de clases y estratos sociales era ocupada por los peninsulares, es decir, los españoles, representantes de la estructura de dominación y dependencia colonial, y la base estaba constituida por la población subyugada, especialmente indígena, luego la africana y después toda aquella resultante del proceso de mestizaje étnico o racial. Esa es la B. Y la C dice, en efecto, el encuentro e interacción con otros, entre comillas, y su necesidad inmediata de dominarlos colonialmente, organizando su trabajo y su lugar en la nueva sociedad, llevó a los europeos a ordenar, clasificar y normar en una dinámica que incluía también la obsesión por marcar la diferencia que separaban a los hispanos de todos los otros habitantes. Se trataba, por lo mismo, de un sistema dinámico de las relaciones interétnicas y de su amplio mestizaje culturales y biológicos, de los contextos regionales y, en definitiva, de las necesidades históricas del propio sistema colonial.
¿Cómo se refleja la sociedad de castas en el documento? ¿Alguien sabe cómo se refleja? El 1. ¿Sí? Yo escribí, puede que no sea la respuesta correcta, pero al menos es lo que yo entendí. No importa, diga la respuesta. Que por como yo entendí el documento B y C, entendí más el B, por cierto. Ya. Era más importante los españoles, como si fuera una pirámide alimenticia, los españoles. Luego los, no me acuerdo cómo se llamaban estos que nacieron en América, criollos. ¿Criollos? Sí, que no lo anoté. Tanto una pirámide social. Ah, es verdad, ya. Claro. Indígenas y por último los negros, que serían los esclavos. Perfecto. Muy bien. Así se refleja. Los dos documentos hablan acerca de cómo se organizaba la pirámide social por las razas de cada persona, ¿cierto? Se organizaban en la cúspide los peninsulares o los españoles, luego los criollos, luego los mestizos, luego los indígenas y por último los esclavos. Cruzada toda esta pirámide social por las mezclas que habían de las diferentes razas. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a la número 1? No, profe. ¿No? Perfecto, muy bien. Vamos. Claro, mientras más abajo en la pirámide social estaban, más poco valorados eran, más mirados en menos eran, ¿cierto? Eso tiene mucho sentido. ¿Cómo? Que eso tiene mucho sentido. Sí, po. O sea, no es lo lógico, pero sí tiene sentido para la época, digamos, ¿sí? Luego dice, alguien levantó la manito. Sonó que había levantado la manito. El Lucas. Lucas, dígame. ¿Quiere decir algo? ¿No? No. Describan la pintura A y luego respondan, ¿de qué manera la pintura refleja lo señalado por Araya y Valenzuela? ¿Qué vemos en la pintura? ¿Qué se ve en la A pintura? varias personas. A personas y se ven como un poco separadas a personas Españoles. negras o indígenas. Perfecto. Eh, Fíjense en los niños. ¿Qué se ve ahí en los niños? ¿Por qué están los niños en esta pintura? ¿Qué demuestran esos niños? Profe, ¿cuál pregunta los estamos? mestizos, los criollos Estamos y en la 2, los... Raúl. En la 2, Raúl. Gracias. y El los- mestizaje, muy bien. Muestra la mezcla. Si se dan cuenta, está un español con una indígena y muestran a su hijo ahí. Ahí se está viendo esta pintura, nos muestra el mestizaje, ¿sí? Nos muestra la mezcla que hubo de razas, de diferentes razas, ¿cierto? Y se ve reflejado en lo que nos dice Araya y Valenzuela, porque Araya y Valenzuela hace una mención acerca de esta mezcla, ¿sí? De que era casi imperceptible o que era mucha la mezcla que había, ¿ya? Que la gente iba avanzando o iba ubicándose en esta pirámide social de acuerdo a las mezclas de las razas que se hacía, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a la número 2? No, profe. Profe, o sea, sí, que... Bueno, más que dudas que yo le quiero decir algo. Yo estaba pensando en poner eso, ¿Ya? pero puse otra cosa. ¿Qué puso? Que decía al principio del documento C que comenzaron como a poner reglas. Entonces, Claro, claro, los españoles Sí. empezaron a poner reglas porque a ellos no les gustaban estas mezclas, ¿ya? Sí, Ellos por eso. querían Y yo escribí que pusieron una regla y por eso se puede ver como que a la izquierda y derecha se pueden ver personas negras o indígenas Ajá. como que no les dejan pasar ahí.
Ah, claro, la pareja que está al A la lado más derecha. derecho, Al menos eso entendí yo. claro, la pareja que está al lado más, al extremo derecho de la pintura, se ve como separada del resto, ¿cierto? Sí, es una interpretación, Antu, sí, está bien. Y número 3 dice, a partir de la fuente ¿de qué manera se lograba avanzar en la estratificación estamental colonial y qué similitudes y diferencias existen respecto a la actualidad? ¿Cómo se lograba avanzar según lo que dice el documento D? Al final del documento D dice cómo se podía ascender. ¿Estamos en la 3, profe, ahora? Sí. Ya, la 3 yo no alcancé a escribir. Ascendía económicamente y así su régimen avanzaba. Perfecto. Raúl. Uno podía pagar por una limpieza de sangre. Perfecto, Para muy ascender. bien. Y recibe un tratamiento social que lo distinguía de sus congéneres. Claro, de sus congéneres. Muy bien. ¿Eso ha cambiado ahora? El poder, en ese documento dice que el poder económico puede hacerme ascender. Sí. ¿Eso ha cambiado? Sí. No, no ha cambiado. No ha No ha cambiado. cambiado mucho en Porque realidad. No ha cambiado. ahora que tenga mucho dinero, sí te cambia un poco de antes que era como el punto medio. Cambia, porque ahora puedes vivir más tranquilo y hacer otras cosas más, pero antes debías vivir apretado. Claro, pero, por ejemplo, antes tú podías ascender económicamente, pero si tu piel era oscura, igual en algunas ocasiones eras discriminado. En cambio ahora, da lo mismo tu raza, da lo mismo el color de tu piel, pero también el dinero es una forma de ascender dentro de la pirámide Economía. social, que ahora no está tan marcada, ¿cierto? Ahora hay una clase muy alta y el resto somos todos nosotros, ¿cierto? Pero el dinero, al igual que en esa época, igual te hace escalar dentro de la posición social. Entonces escalar poco a poco, pero te hace Claro. escalar. Claro. No eres tan discriminado por tu color de piel o por tu condición, pero si tienes dinero, puedes hacer cualquier cosa, que es lo mismo que sucedía en esa época. Ahora eres discriminado por tener menos dinero. Claro, claro. Muy bien. Raúl, ¿tienes tu manito arriba? Se le había subido. Listo. ¿Alguna duda, chiquillos? Profe, Dígame, Julián. en la 2, ya, que esta la explicó, pero hay algo que no entiendo bien, que dice, ¿de qué manera la pintura refleja lo señalado por Araya y Valenzuela? ¿Quiénes son? Araya y Valenzuela, en el documento C, dice Ya. que el resultado del mestizaje es variado, ¿ya? Que es la mezcla de muchas razas. Y a pesar de que los españoles trataron de parar eso, de mantenerse como puros en su raza, siempre hubo mezclas que dieron origen a otro tipo de razas. Ya. Y en la pintura se ve eso, ¿sí? Si tú te das cuenta, en la pintura refleja la mezcla que hubo entre las razas españolas, indígenas, mulatos, negros. Muestra la mezcla. Ah, ok. Muestra la mezcla. Entonces Araya y Valenzuela serían algo así como una raza combinada por muchas razas. Claro. Ah, ok, ya, gracias. Si un español se junta con un mestizo, es mestizo. El resultado de su unión sigue siendo un mestizo. Sí, se sigue llamando mestizo. Ya, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda? Yo no, profe. ¿No? ¿Todo claro? Ninguna, profesora, quedó todo claro.
Muy bien. La próxima clase, entonces, vamos a pasar un poquitito de materia y vamos a hacer un breve resumen para la prueba del próximo miércoles, ¿ya? Vayan estudiando, todo tiene que, desde que empezamos la unidad 2 hacia adelante, es la prueba, ¿ya? ¿Alguna duda? Nada más que No. decir. Hable ahora o calle para siempre. Ya, muy bien. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense, terminen las actividades, no es necesario mandarlas, recuerden. Solo manden los que me deben trabajos. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós, Chao. profe. Que Que le vaya bien. Adiós, Adiós. profesor. Adiós. Chao, Adiós, chao. profe. Chao, profe. Adiós, que estén bien. Cuídense. Profe. Chao, Vicente, que estés bien.